Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Yo no me escucho de nuevo, pero da igual. No me escucho. Bueno, no importa. Se escucha bien. Buen día a todos. Sí, yo no escucho nada. Bueno, sigamos hablando. Sigamos con... Ahí sí, lo que pasa es que la cortina estaba muy fuerte. Nuestra querida cortina de Tears for Fears. Muy buen tema. Sugerencia de nuestro amigo Diego, por supuesto, porque antes estaba el himno de mi corazón de Los Abuelos de la Nada, pero era de mucha amorosidad. Entonces pusimos algo más acorde a nuestros inicios. Sí, bueno, esa canción habla como sobre quienes disputan por el dominio del poder mundial. Algo así. Bueno, Diego tenía que... ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? Bien, estamos a 26 de mayo. 26 de mayo. Recuerdo cuando estábamos en este programa, dijimos el otro día, comenzando el mes del mar, comenzando mayo, ahora estamos terminando mayo. Sí. Estamos llegando a finalizar el semestre también. Sí, ha pasado rápido, siento que ha pasado rápido el tiempo. Muy veloz. Estamos en Diálogos Humanos, un programa de la Universidad Central, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, con mi amigo, maestro, mentor, guía, gurú, gran espartano, vikingo incombustible, Diego Arancibia, mi amigo. Es muy divertido esto, porque yo veo... Hola de nuevo, Dani. ¿Ah? Hola de nuevo, sí, pues sí. Y de nuevo, porque no tienen por qué saber las personas que nos escuchan que nosotros los domingos empezamos a tirarnos ideas de la discusión del programa de hoy. Entonces estábamos ya desde ayer dialogando respecto de lo que íbamos a conversar hoy día. Pero lo que hoy día vamos a conversar solo es posible, porque tenemos a dos grandes estrellas que nos acompañan detrás de este cristal. Que preparen los aplausos. Preparen los aplausos, Francisco, que son quienes hacen posible nuestra tertulia. Don Francisco Saavedra, por favor. Y don David Valenzuela, vamos. Hoy día estuvieron más despiertos, ¿eh? Hoy día estuvieron más despiertos. Sí, estaban matinados. Y por supuesto, cómo nos vamos a olvidar de nuestro gran amigo Luis Felipe Buletich, artífice y gestor de grandes ideas, y de muchos de los que estamos acá fuimos, ¿cómo se dice, chiquillos? Fuimos tocados por su brocha, fuimos mentoreados por el gran Luis Felipe, que lo recordamos con mucho cariño, como siempre. Cuando hablamos de mentoreados, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Luis Felipe, a una persona que nos guía, que nos inspira, que nos acompaña, que nos apuntala un poquitito, que nos aconseja mucho. Que nos orienta, y un mentor es un buen consejero. Exactamente. Y hay una distinción importante, porque no todos los líderes son mentores. No. La mayoría de los líderes son tutores nomás, ¿cierto? Que dicen, mira, esta cosa se hace más o menos. Hay un límite muy cercano entre el liderazgo y la jefatura, ¿no? Pero la mentoría... Yo ahí discrepo. Está bien. Puede haber un abismo una brecha bastante amplia entre una jefatura y un líder. A ver, por favor, edúcame. Porque un líder inspira. Sí, un líder guía, pero también incorpora una serie de otros valores. Un jefe puede tener autoridad tuya por la norma, porque está escrito en tu contrato, en la orgánica del trabajo, pero eso no significa que sea un líder para ti. Claro, lo que pasa es que lo que yo he dicho es líder y jefe son cosas distintas, no necesariamente es lo mismo. No, dijiste que eran cosas parecidas, por eso te marqué el punto de la discrepancia. Perfecto, lo que yo quiero explicar es que no todos los jefes son líderes, ¿ok? Por supuesto. Y no sé si todos los líderes son jefes. No. Ok. Ahí hay muchos líderes que no son jefes. Y no todo líder es mentor tampoco.
Necesariamente. No necesariamente. Es que claro, ahí se pueden dar ciertos atributos que en el fondo pueden ser comunes, pero claro, los líderes en general emergen en situaciones que son complejas. Exactamente. Y pues y cuando tú te das cuenta que tienes un líder ahí es cuando ocurre esa situación compleja y todos miran a una persona y le preguntan ¿qué hacemos? Claro. Y esa persona moviliza, inspira, motiva, sí, etcétera. Claro. Sí. Y es una persona que obviamente que tiene visión también. Sí. Visión sobre a dónde avanzamos. ¿Y de qué forma lo hacemos? Sí, yo me recuerdo en una discusión que tuve con los profesores en España, a partir de un compañero que no le fue muy bien en la tesis doctoral. Entonces los profesores decían, lo que pasa es que respecto a esta persona, me decía el profesor, yo solo fui su director de tesis. A diferencia tuya, me decía, que tu directora era además tu mentora. ¿Cachai? Sí. ¿Sí? Como que me inspiraba, me apuntalaba. En el caso de Luis Felipe estamos hablando de un mentor. Sí, claro. Que nos acompañó a muchos en mostrarnos. ¿O no, chiquillos? Sí, ¿cierto? Una persona que nos mostró el camino. Ahora, un camino para muchos de nosotros es importante, pero también hay caminos en nuestro país que no han sido tan sólidos, notables y tan honestos, diríamos nosotros. En este barrido que hicimos de información de esta semana, por supuesto, yo le comento a Diego, el presidente Trump va a cortar la subvención a la Universidad de Harvard. Ya me dice. Diego, la tasa de natalidad. Ya me dice. Diego, el tornado en Puerto Vara. Ya me dice. Daniel, las licencias médicas. Sí. Entonces dijimos, ya, vamos a tener que partir por esta discusión de las licencias médicas. Yo te había nombrado algo ayer también que me llamó la atención, si podemos tocarlo en algún minuto solamente, de esta persona que atropelló en una bomba de benzina en Providencia. Según dice la policía, la persona estaba manejando bajo efectos del alcohol. Entonces me parece que ese es un tema que... Sí, con 1.7 y sí hay unos videos que están dando... Exacto, y desde el punto de vista de la salud mental y el bienestar y la prevención, me parece que es un tema que al menos pudiésemos tocar en algún minuto, pero estoy de acuerdo en que tratemos de entender esto no de las licencias médicas. Las licencias médicas no hay que entenderlas. Yo creo que el abuso de las licencias médicas es una discusión que tenemos que tener. ¿Y por qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y cómo hemos construido una, diría, maquinaria para defraudar al Estado. En el fondo es eso. Para utilizar recursos que son de todos a beneficio propio. Sí, porque convengamos en que todos pagamos en la cuestión. Pues, si no es... Ahora, pregunta, yo al menos empecé a trabajar hace 40 años, y jamás en mi vida me tomé una licencia médica, nunca. Nunca he solicitado una vez un médico me hizo un certificado porque me había fracturado 3 costillas, ¿te acuerdas? El año pasado o antepasado, y fue un día, tu jueves, y el médico me dijo, el viernes quédese en la casa. Y se lo entregué a la universidad, pero el lunes, con las costillas fracturadas, tú me veías que yo caminaba así como... No es que la licencia médica no sea una necesidad, en muchos casos es una necesidad, sin embargo también podemos prescindir de ella. La dificultad viene cuando pasa lo que pasó. Si puedes tú ponernos un poco al corriente, Diego, de qué es lo que ocurrió y cómo lo abordamos. Sí, que ahí, bueno, lo relevante, lo noticioso es que la Contraloría informó... ¿Cuál es el rol de la Contraloría, perdón? Fiscalizar los actos administrativos del gobierno. Perfecto. ¿Ya? Pero lo que voy es que hay 25.000 licencias médicas que tuvieron un mal uso. En un año. En 2 años, 2023 y 2024. Y obviamente se hizo un ranking ahí de cuáles son los servicios públicos donde más se ocuparon licencias médicas. Ahí hay que el tema es bastante amplio, por lo tanto hay que acotarlo bastante porque se puede abordar de distintos puntos de vista. ¿Ya? Lo primero es saber por qué se pide licencias médicas. Segundo, y obviamente a qué obedece cuántas de esas licencias médicas, por ejemplo, son por salud mental. Ya, eso en el fondo requiere profundizar en eso para saber qué es lo que está pasando, por qué las personas piden tantas licencias médicas por salud mental. Lo otro también es indagar quiénes de esas que hicieron uso de esas licencias médicas
por ejemplo, salieron del país, que fue lo más noticioso. Sí. ¿Cierto? Y una tercera variante, a mi juicio, también es saber por qué el uso de esas licencias médicas, quienes trabajaron igual en otros servicios o en otros lugares teniendo licencia médica. Exactamente. Entonces ahí se puede ver, al menos de los tres casos que acabo de mencionar, de las 3 situaciones, al menos hay 2 donde podemos ver que hay un mal uso. ¿El mal uso es delito, derechamente? Mira, no desconozco si eso está, qué es lo que dice la legislación al respecto, pero obviamente a mi juicio, es una cuestión que es moralmente cuestionable. Oh, perfecto. ¿Ya? Y por lo demás también yo no sé cómo eso, ahí desconozco, perdón por mi ignorancia, pero desconozco cómo el Estado se hace parte de, en el fondo usted no cumplió como no cumplió con la licencia médica, bueno, tiene que volverla para la licencia. Usted trabajando en otra parte y tenía licencia médica, entonces está sano, por lo tanto, devuelva la plata. Sí. Porque finalmente es una plata que igual es plata del Estado, por Sí. más que la ISAPRE o FONASA en este caso Sí. pague esa licencia médica. Entonces es bien random, es bien vicioso todo el proceso, sobre todo considerando que muchas veces, y eso lo explicaba la Contralora acá en la universidad para la inauguración del año académico, tuvimos el privilegio de poder escuchar una conferencia muy buena, bien notable de la Contralora Dorothy Pérez, donde decía que muchas veces se dice, oye, esta persona incurrió en tal acto, y se le pide la renuncia inmediato, o esa persona renuncia. Pero lo que pasa es que desde ese momento que la persona renuncia, ya no se le puede hacer sumario. Es como dar de baja al carabinero. Entonces, ¿cómo se llama? No hay un concepto también aquí como de responsabilidad. Tiene que haber un concepto de responsabilidad funcionaria. Para algunos cargos, las responsabilidades se extinguen o corren hasta 6 meses después de. Pero en muchos de estos casos, claro, ese señor que trabaja en la municipalidad incurrió en falta, bueno, fue sumamente cuestionado, renunció. Listo, no se le puede sumariar. Eso es un problema. Es un problema que requiere efectivamente a mi juicio, una modificación a la norma. Hay que depurar esta muestra, porque además 25.000 es un trabajo gigantesco tratar de... yo coincido contigo en que, por ejemplo, hay que depurar quienes con licencia médica viajaron al extranjero efectivamente a un tratamiento médico. ¿Okay? Hoy día estamos diciendo salieron del país, pero hay que ver si es que hay alguno que tuvo que salir por alguna razón así, si es que hay otros que no estando en su casa por licencia médica tenían autorizado irse dentro del país a otro. Hay que limpiar, como dices tú. Sí, a mí lo que me parece lo más cuestionable es que hay que entender bien aquí qué es lo que significa trabajar para el Estado, ya ser un servidor público. Y el fin de la administración pública es servir a la población. Entonces creo que muchas veces las personas no tienen totalmente noción o conciencia de el impacto que tiene el actuar de esa persona dentro del aparato del Estado. Por más pequeño que sea, por un grano de arena que sea, puede cambiar o transformar la vida de las personas. Entonces eso es súper relevante. Creo que acá las personas que trabajan dentro del Estado tienen que tener vocación de servicio público, y esa vocación de servicio público muchas veces pasa por trabajar el día sábado, trabajar en un horario extraordinario. Bueno, hay otro tema ahí que puede surgir, o que alguien puede decir, oye, pero la hora es compensatoria, la hora extraordinaria. Bueno, también eso es que se puede efectivamente observar o discutir, otro tema de discusión, pero también pasar malos ratos. En lo particular, los funcionarios de la salud están sujetos, en este caso, claro, a malos tratos por parte de las personas, ¿cierto? Que muchas veces llegan a una situación de tensión, sobre todo hay sectores complicados donde están los CEFAM que están sujetos a eso. Bueno, eso también es entendible. Entonces, por lo tanto, a lo que voy es que es necesario tener vocación de servicio público. ¿Ya? Entonces,
Yo creo que no toda la gente que trabaja en el Estado tiene esa vocación, no le toma realmente el peso o no es totalmente consciente, lo toma como un trabajo más y dice, bueno, ya yo puedo tomar esta licencia médica, y más de algunos dijo, no va a pasar nada, otros seguramente dijeron, no me importa, me voy igual, otros también derechamente, aquí voy a absolutamente prejuzgar, dijeron, la hago nomás, me consigo una licencia y me voy de viaje. Entonces es complejo. Yo creo que ahí es lo que hay que, más allá de lo que puede hacer en términos de investigaciones, que puede hacer la Fiscalía, de los sumarios administrativos, de las medidas administrativas que tienen los jefes de servicio, donde están estas personas, aquí también hay que empezar a pensar desde el punto de vista del bienestar. ¿Qué es lo que lleva a las personas a hacer esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y efectivamente creo que se debe reflexionar, porque no queda otro, por más que venga un castigo o una sanción, igual creo que es como, señora, usted que hizo esto, obsérvese un poco ¿por qué lo hizo? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que ocurre? Porque lo que es el mal uso de la licencia médica, obviamente, no está bien. A mí me parece que hay dos temas ahí súper importantes. El primero, como bien dices tú, es qué pasa que llegamos a esto, ¿no? ¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros que dice, bueno, voy a profitar de esto? Voy a pasarle un gol al Estado que tiene, no sé, tanta plata. Entonces, hay algo ahí, me parece interesante y súper, interesante, esto de la responsabilidad del servidor público, ¿no? Que es algo que yo no sé si todos lo deben tener tan perfectamente claro. Y lo otro es que habría que ver también cuál es el modelo que tenemos respecto de, o cuál es la normalidad que tenemos hasta ahora respecto de personas o fundaciones que han utilizado a mansalva los recursos del Estado. Entonces, cuando yo digo, yo, primero, entender por qué hago esto, ¿no? Es la primera discusión que me parece interesante. Y lo segundo es que, perfecto, lo hago porque además entiendo que hay otros que lo hacen. Entonces, si llegan fundaciones o llega lo que tú quieras, la cosa, me acuerdo del defalco de Carabineros, como que hay montones de situaciones en las que, al menos digamos, que los fondos son medio raros. Entonces, si esa es la normalidad para mí como funcionario público, yo digo, bueno, si lo hacen ellos, ¿por qué yo no puedo tomarme 10 días e irme a la playa? Estoy haciendo el análisis, no es la normalidad. No, estoy haciendo el análisis solamente. Que se entendió así. No. Estoy pensando en aquellos que dicen, pero ¿cuánta gente trabaja para el Estado? No tengo la cifra exacta. ¿Pero serán 1 millón de personas? No tanto. Ya, pero no son 25.000. No, 200.000. Ya, no ok. sé. Eso tampoco es la mayoría de personas. O más, unos 500.000, sí. Ok, la pregunta es, si es que hay personas que entienden que el sistema público o el sistema, no sé si político, como tú quieras llamarlo, también está compuesto de situaciones oscuras. Entonces, alguien dirá, bueno, pero si es que esto pasa en las instituciones del Estado, ¿por qué me van a joder a mí? Porque recordemos, pues Diego, además, y lo hemos insistido 75.000 veces en este programa, que lo que dicen, las filtraciones respecto a cualquier caso no son más que filtraciones, pero mucha gente las atribuye como la verdad absoluta, ¿cierto? Sí. Entonces, hoy día podemos pensar que la famosa Fundación Procultura está metida en un montón de forros, pero hasta que no se aclare todo en términos legales, es solamente una conjetura. Creíble o no creíble, pero hasta que no dictamine la justicia, no sabemos nada. Lo mismo que Sion Monsalve, lo mismo que todo lo que tú quieras. Pero para algunas personas, solamente esta filtración que aparece en los medios ya es verdad absoluta. Entonces decimos, la Fundación X, Procultura, la que tú quieras, son ladrones y le han robado plata al Estado. Dirán estas personas, que no entienden que hay que ir un poco más allá y hasta llegar al dato duro. Y si es que hay personas que hacen este abuso, ¿por qué yo entonces no puedo tomarme una licencia y viajar fuera del país tal como otros hacen? Pero es que creo que ahí está porque está mal. Pues yo lo sé. Pero es que ni siquiera es que yo creo que eso es el llamado finalmente, y lo que hay que transmitir es que
por más que los demás hagan algo que no está bien, yo no tengo por qué hacerlo. Exactamente. Finalmente, primero yo tengo que estar tranquilo finalmente con mi conciencia de que el actuar que hice está bien, cumplo la norma. Siempre va a haber gente que va a errar el camino o que va a hacer trampa. Sí. Bueno, es mi decisión no hacer trampa, porque además lo que ocurre cuando uno hace trampa, uno no puede criticar al tramposo. Exacto. Entonces ahí caemos en un doble estándar, porque yo también puedo asegurar que mucha gente, que esto también es parte como de la idiosincrasia del chileno, criticamos al tramposo, nosotros también haciendo trampas. Sí, claro. O a lo mejor no trampas, sino que microtrampas, trampitas, ya, sí, pero finalmente es que eso es lo que yo creo que hay que... No quiero ser demasiado moralista con lo que voy a plantear, sino que tratar de ser consecuente, digamos, sí, finalmente. Sí, sí. Obrar en consecuencia. Entonces, finalmente, si las fundaciones o muchos de los casos que están hoy día siendo observados por la opinión pública, porque son falta la transparencia, o casos de corrupción, bueno, lo que sea, o ¿cómo se llama? O falta la normativa del Estado, sí. Yo no tengo por qué hacer caer en lo mismo, digamos. Sí, yo lo entiendo. La pregunta es, o el cuestionamiento es que hay personas que lo hacen, porque no entienden que haya gravedad en eso. Nosotros sí lo entendemos y nosotros sí lo aceptamos porque decimos esto es incorrecto. Sí. Yo me acuerdo una vez que escuché a Juan Cristóbal Guarelo, el periodista deportivo, hablando de, no me recuerdo qué cosa, y el tipo dice algo súper simple, dice, bueno, la verdad es que todos en la vida sabemos que hay un punto que no tenemos que atravesar. Y eso es verdad. Sí, claro. Hay un límite de cosas que no debemos cruzar nunca. Ahora bien, del punto de vista psicológico. Sí. ¿Qué es lo que lleva a una persona, en la mente de una persona, de decir, pero si este otro lo hace, ego. Yo también lo voy a hacer? Ego. ¿Ya? ¿Ego? Sí. ¿Y qué otra cosa más aparte del ego? No lo sé, tendría que analizarlo caso a caso, pero me da la idea que tiene que ver con una importantísima potencia de satisfacción de intereses personales, ego, y además con una poca consideración respecto al prójimo, y con una falta de visión respecto de, te diría ya en la más volada, de la posición que ocupo en el mundo. Ya. Porque si yo, perdón Diego, porque yo, Daniel, si es que pido que me vendan 1 litro de combustible y le digo, ya, pero sin boleta, es la buena para que me sea más barato, me descuento el 20%, me sale más barato, el tipo que me da la boleta me debiese decir, pero usted es un idiota, pues, porque si usted no paga el impuesto, ¿cómo construimos escuelas? ¿Cómo construimos hospitales? O sea, es una obligación pagar el impuesto, porque el impuesto es el que nos... ¿Me entiendo, no? Entonces, a eso me refiero. El pago de la tarjeta, pagar el Transantiago y no subirse por atrás y pagar los tags y todo lo que tú quieras, pero en el fondo, o sea, un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros entendemos desde el mundo universitario que nuestro primer imperativo, cuando estamos parados frente a nuestros estudiantes, el primer imperativo inamovible es concentrarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Punto. Es lo primero y lo segundo y lo tercero. Si es que yo me pierdo de eso, si es que yo me salgo de ese camino, digo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es secundario a mi interés porque los cabros me aplaudan, mi interés porque los estudiantes digan, ¡ay, este profesor que es bacán! Me perdí, porque crucé el límite que tenía que cruzar. ¿Cachai o no? O después de toda la revuelta feminista y toda la revuelta de género que pasamos algunos años atrás, fijó en las universidades, y sobre todo en la nuestra, infinidad de protocolos que debemos obligatoriamente cumplir. Y el que no lo cumpla, se pasó el límite. ¿Cuál es el protocolo? Respeto, dignidad, consideración, lenguaje no sexista, educación centrada en el estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo, cuando yo le pido al tipo que me venda combustible sin boleta, o como bien dices tú, el que se salta el torniquete en el metro, no es capaz de, o en la micro, no es capaz de entender que el daño viene, el daño que se produce es hacia un otro, es hacia la comunidad. Y cuando yo no entiendo que el daño se produce a la comunidad, es porque estoy centrado en mi propio interés y en la satisfacción de mis propias necesidades. Es decir, me voy a viajar y viajo una semana a cualquier país del mundo a tomar la licencia y me hago
no quiero decir el garabato, pero les paso gato por liebre al Estado que... Hacerle eso. Exacto, total, uno más, da lo mismo, no me van a pillar, que es la otra, no me van a pillar. Y lo que tú dices es muy cierto, hay el caso de una psicóloga, desconozco el nombre, no sé quién es, ni quiero saberlo tampoco, lo escuché en las noticias, que estaba con licencia, pero atendió como psicóloga. Es decir, no fue a trabajar, pero emitió boletas. Entonces la Contraloría dice, no a ver, exacto, que usted no estaba nada enferma. Ahora, también escuchaba ayer al alcalde Sichel, diciendo que de la Corporación Cultural de Ñuñoa son no sé cuánto, y que por falta de la probidad se puede desvincular a las personas del aparato público. Eso yo no lo desconozco porque no desconozco la ley. Sí, claro, no sé si eso se puede hacer. A lo que yo iba con el punto es que efectivamente acá tiene que haber también como un sentido de responsabilidad. Bueno, puede ser causal de disolución, pero bueno, responda, usted cometió una falta, el Estado desembolsó recursos por su persona, usted igual trabajó o viajó, bueno, devuelva la plata. ¿Ya? Yo también creo que tiene que devolverla. Entonces, claro, yo creo que ahí hay bastante hay bastante noticia o en desarrollo, por decirlo de alguna manera. Pero yo te preguntaba lo anterior, ¿qué es lo que hace que una persona, en este caso, replique el mal comportamiento de otra? Porque efectivamente uno también puede ver en sus distintas dimensiones el actuar errático de otra persona o un mal actuar de otra persona. En la empresa privada también. Pero eso, en todas partes, en la vida privada, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en los estudios, en todas partes. Sí. Pero también uno tiene que tener conciencia de que ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí. Entonces, bueno, a mí me queda claro, pero lo que tú dices, que una de las cosas ahí, el ego, la posición en el mundo, ¿cierto? Pero yo creo que ahí es importante como ir más allá, qué es lo que lleva a que aparezca ese ego finalmente. ¿Por qué? Porque creo que también hay una de las razones, que esto es lo que mi opinión en realidad, es que hay una falta de una falta de conciencia o una falta bien común. Posición en el mundo. Yo no tengo bien común. ¿Ya? No hay noción del bien común, porque si en un fondo si tuviéramos yo claro, te estás refiriendo a aquellos en general todos nosotros, me incluyo como parte de esta sociedad, no tenemos bien común. Entonces tenemos que tratar en el fondo cuál es el ejercicio de que si yo no pago el metro no va a mejorar. Si yo no pago el metro, a otro le van a cobrar lo que a mí me están cobrando, lo que yo no estoy pagando. Entonces, finalmente, si todos colocamos una parte de cada uno de nosotros en pagar el metro, en no hacerlo, no actuar... no saltarse la fila. Sí. Claro, no saltarse la fila, no usar la licencia para otros fines. Bueno, efectivamente yo creo que ya vamos a tener una mejor sociedad. ¿Ya? Un mundo mejor, un país mejor, pero claro, si se cometen este tipo de cosas, primero lo que yo personalmente cuestiono es, en el fondo, el tramposo no puede criticar al tramposo, sí, claro. ¿ya? Porque es una inconsecuencia. Y finalmente todos vamos a salir perjudicados y en algún momento no sé, sabes que pusieron otra restricción a la licencia médica. Bueno, ¿por qué habrá sido? Sí, que eso es lo que pasa también. Sí. Que muchas, en el fondo, a faltas que ocurren, mayores son las sanciones o mayores son las exigencias para la emisión, en este caso, de la licencia médica. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay harto... hay harto que comentar o que analizar, en este caso, que obviamente va a exceder el tiempo del programa. Solo quiero recordar que estamos en Diálogos Humanos, un programa de la Universidad Central de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud, junto a mi gran compañero Diego Arancibia y nuestro amigo Francisco Saavedra y David Valenzuela. Todos los lunes, con una energía discordante y lista para seguir avanzando. Mira, aquí hay un tema que me parece interesante, Diego, que también nos va a dar para muchos programas. Yo tiendo a pensar que mucho tiene que ver con nuestras historias de vidas y nuestras biografías personales. Muchos de nosotros
y muchas personas, no de nosotros, muchas personas, insisto en esto de los límites, ¿no? Yo me imagino, tengo la certeza absoluta, que cuando has estado tú en una dificultad, con un berrinche de alguno de tus hijos, de esos berrinches de todos los niños, jamás se te ha ocurrido pegarle un golpe, una cachetada o una patada, porque hay un límite, ¿cierto? Y por muchas situaciones que tú vivas en la vida, por muchos momentos de estrés que tú tengas, tienes esta capacidad de controlarte frente a la adversidad o la situación. Tú y muchas personas que nos escuchan. Si es que yo atropello a alguien, lo primero que hago es bajarme del auto. No tengo la menor duda de eso, salvo, y este es un dato que le sirve a mucha gente, salvo que esté en una zona de riesgo y tenga temor a ser linchado. Fíjate tú, yo lo conversé con un carabinero. Me dice, si algo se llega a pasar alguna vez, tú te vas, si te van a linchar, te van a matar. Y automáticamente llamas por teléfono al carabinero y dices, pasó esto, estoy acá, este es mi auto, este es mi vehículo, voy directo a alguna comisaría, qué sé yo, etcétera, porque me estoy yendo porque hay 80 personas que van a linchar. Hay una persona, no es que, no, ¿cachai? Como avisar y poner en sobreaviso de esto. Pero, ¿qué situaciones vamos viviendo en la vida, los seres humanos? Experiencias de vida, situaciones, que van haciendo que nuestro umbral o que este ecualizador del que hablamos la otra vez desentone. Hay experiencias personales, claro, hay experiencias que nos impactan. Yo conocí a alguien que lo estafaron 2 veces y quebró la empresa 2 veces. O sea, esa persona, lo más probable es que frente a nuevos emprendimientos de trabajo tenga una costra mucho más grande que la podemos tener todos nosotros. Recuerdo perfectamente bien lo que estaba pasando hoy día, que están llamados... ¿Qué año naciste tú, Diego? 82. Ya, te salvaste, porque están llamando a vacunar del sarampión a personas que nacieron entre 71 y 81. Pegaron un sticker en la libreta de comunicaciones, el año 92. Okay. Esa es la segunda dosis. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, olvídate, ¿por qué me voy a ir a vacunar de nuevo si ya estoy hasta acá con todo? Porque hay una fatiga que viene dada por todo lo que pasó con el COVID, ¿cierto? Entonces, yo podría pensar que hay situaciones que viven las personas que los desecualizan y pierden esta perspectiva de la vida en la que efectivamente, fuera de mí, está el bien común. El bien común es todo lo que está lejos, afuera de mi piel. Todo tiene que ver con el prójimo, todo tiene que ver con por qué respeto la ley, por qué llego a la hora a mi trabajo, ni siquiera temprano, a la hora, por qué hago clases, por qué cuando el papá o la mamá me dicen vuelva a tal hora, vuelvo a tal hora, por qué pago las cosas que consumo, por qué... Me explico. Pero hay algo que le pasa a estas personas que de repente logran entender que no es importante esto, porque si puedo cagarme al Estado, lo voy a hacer. O más que al Estado, al otro, a cualquier otra persona. Estoy pensando en las licencias. Sí. Si es que puedo estacionarme en el estacionamiento de discapacitados, da lo mismo, me queda más cerca, ¿quién va a pasar? Pero si no es que alguien vaya a pasar. Me hago el cojo. Es que, claro, sí, salgo con el brazo medio encogido. Pero es una cuestión... Yo cuando era chico le decía a mi mamá, ayer fue a mi mamá, le decía, mamá, quiero comprarme un helado. Y mi mamá me decía, no. ¿Por qué no, mamá? Por principio, me decía, no. Mamá, no voy a hacer las tareas, voy a ir a jugar. No, por principio. Entonces esa cosa como de, hay un principio fundamental en la vida que no se debe violar jamás, pase lo que pase, ¿sí? Ahora, ¿en qué situación nos pone esto? ¿En qué situación nos pone el que haya personas que hagan esta trampa? Mañana va a ser otra y pasado mañana va a ser otra más. Siempre, o sea, tampoco no quiero pensar en el mundo ideal. Siempre va a haber. El tema es que no la idea es que no se masifique. De alguna hace tiempo escuché, bueno, y lo he vuelto a escuchar de otras personas que ven a Chile como un país, como un buen país, sano en general. Obviamente eso se explica también porque lo ven como un país en el cual se pueden venir a trabajar, a desarrollarse, a tener mejor calidad de vida, ¿cierto? Como los factores que explican, por ejemplo, la migración hacia nuestro país. Pero también hay otras naciones que dicen que la principal fortaleza de Chile es que no
han pedido, nosotros, en general todos, no hemos perdido la capacidad de asombro. Mira. Una vez que se pierda la capacidad de asombro, Nos fuimos a la B. Fuimos a la B. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, claro, desde otra perspectiva, estos temas, como por ejemplo la licencia médica, el caso de las fundaciones, bueno, que hay varios, hay varios, sorprenden a la opinión pública, a las personas. A lo mejor es la oportunidad para decir, oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente yo también incurrí en esto, pero es una falta, no lo vuelvo a hacer. ¿Ya? Bueno, pueden ocurrir 1000 situaciones como esas, distintos casos para cada persona que estén o no estén en la situación de la licencia médica. Pero creo que es importante no perder la capacidad de asombro. Hay una cuestión que a mí, o sea, igual es súper moralín lo que voy a decir, pero el ordenamiento jurídico, la ley, tiene como propósito ordenar la sociedad. Para que no entremos en Macondo, anomia y tal, ¿no? Sino que efectivamente hay una ley o un código, o lo que tú quieras, que ha sido descrito por personas que nosotros hemos escogido para que redacten estas leyes y que tienen el propósito de ordenarnos, ¿ok? Entonces, si lo vemos así, las leyes están hechas para cumplirse, ¿cierto? Las normas están hechas para respetarse también. Las normas culturales, las normas familiares, sociales, las normas personales, las normas universitarias. ¿Por qué un estudiante cuando copia en un trabajo o hace plagio de un trabajo es sancionado con una nota mínima? Porque hay un reglamento que cabrón firma y se dice, amigo, estas son las reglas del juego y usted debe respetarlas. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que las personas vivimos mucho mejor, dicho de alguna manera, o las personas vivimos con menos carga emocional o con menos carga psicológica, diría yo, si es que caminamos por una senda que está trazada para nosotros, si es que respetamos al prójimo, si es que entendemos que hay un ordenamiento para las cosas. No es sano vivir al límite de... No es sano hacerle la trampa al no sé cuánto, no es sano meter la licencia trucha para que no sé qué, no es sano que yo trabaje 50, hay gente que trabaja 70 horas a la semana, eso es imposible, no es sano hacerlo. Lo sano es que si es que creemos que hay alguna dificultad en el Estado, en el aparato público, o creemos que hay transgresión de normas, o lo que tú quieras, hay que denunciarlo y hay que vociferarlo las veces que sea necesario. Los medios de comunicación se encargan de eso, también se encargan de mostrarnos un país que yo no creo que sea tan como lo muestran los medios de comunicación. No. Yo creo que el país es distinto, es harto mejor de lo que nos enseñan a creer, ¿cierto? Sí, porque ojo que ahí ocurre otro fenómeno con los medios de comunicación, que el quinto poder, Sí, pero se muestra mucho la realidad de la metrópoli, en este caso la realidad de Santiago, pero resulta que dicen Santiago es Chile, pero la verdad no es Chile. No. Y Chile es muy distinto en el norte, en la zona centro, en la zona sur, en el extremo sur. Hay idiosincrasias distintas, hay entidades también propias. Entonces, en ese sentido, es un país que tiene, nuestro país tiene mucha riqueza en ese sentido. Sí. Bueno, como todos los países en general, pero creo que efectivamente ahí aprovecho a hacer un alcance, sí, que creo que efectivamente yo concuerdo contigo que muchas veces se muestra qué es lo que pasa acá, pero acá en Santiago, en la capital, pero eso no significa que pase en todo Chile. Y tú lo dices con mucha propiedad porque viviste un tiempo en la zona austral. Yo soy de región, claro, y viví fuera de región, sí, y me encantaría volver a vivir en regiones. Sí. Sí. Ahora, si es que nosotros mostramos un país destruido, un país que no avanza, que está sumido en el fango de la corrupción, del robo, del asesinato, de la muerte, todo el día, mostramos eso todo el día. Y cada vez que vemos algo que no tiene que ver con eso, con este pantano, con este lastre, o es el equipo de fútbol, ¿sí? O es algo que tiene que ver con personas que se meten en un estudio de televisión a ser observados todo el día. Pero
si yo veo eso, digo, fango todo el día, esta cosa que pasó con Puerto Varas, que a mí me pareció obsceno ayer, obsceno, 8 horas transmitiendo, mostrando la casa a la gente, interrumpiendo a las personas que están viviendo un duelo tremendo, etcétera. Si es eso lo que vemos, ¿cómo es posible? Que personas que están frente a una situación de trauma. Exacto, y que lo que hay que hacer, yo me acuerdo una vez con Alfonso Concha, un periodista que es Alfonso súper choro, y estaba él en un programa, no sé dónde, se inundó un río, no sé qué cosa, se inundó un río, y entrevista a alguien, y en la esquina de la toma de la cámara, en la esquina abajo del televisor, tú podías ver cómo él le tomaba el brazo a la persona. Y la entrevista fue muy, muy humana, muy cercana. Entonces yo después le escribo y le digo, oye, súper bien, porque es esto lo que hay que hacer, hay que acompañar, hay que abrazar a la gente que está... Y él estaba muy agradecido porque decía que nadie se da cuenta de esas cosas. Contener. ¿No? Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es solamente cuestión de la televisión, Diego, la radio, la prensa escrita, etcétera, todo lo que tú quieras. ¿Cómo puedo yo pensar después entonces que aquel que está dispuesto a cruzar el límite, por ejemplo, de las licencias, no lo cruce? Aquel que dice, total, ¿para qué este país está tan podrido? Total, o no sé si alguna vez has podido, yo dejé de hacerlo, alguna vez leía las opiniones de las personas del Mercurio, frente a las noticias del Mercurio, y dejé de leerlas porque es perder el tiempo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí ocurre un fenómeno que lo hemos conversado otras veces, que es de la infoxicación, demasiada información. Sí. Cuando la información te tiene abrumado, tomar distancia. La información. Sí, claro. En el fondo, yo en este caso, en lo particular, yo me gusta ver las noticias en la televisión, pero prefiero las noticias en la radio. Sí. ¿Ya? Porque informan de los hechos. ¿Ya? Es distinto cuando, hay distintos tipos de programas, tú y yo lo sabemos, sí. En unas que se informan hechos, en otros que se emiten opiniones. Obviamente las opiniones, como lo hacemos nosotros, igualmente juzgamos, digamos, sí, ¿cierto? Sí. De acuerdo a nuestra escala de valores, ¿cierto? De lo que creemos. Pero hay varios temas. Ahí yo creo que hay dos cosas ahí que hacemos o cuál es la reflexión finalmente al respecto, ¿ya? Yo creo que uno es efectivamente no ver tantas noticias. Sí. Lo primero. Es un muy buen camino. Lo primero. Sí. No sé, lea, pero una novela, sí. Una materia que a usted le interese conocer, sí. ¿Cierto? Y lo segundo también, yo creo que aquí es súper importante cuál es la red que tiene uno familiar, de amigos, sí. ¿Ya? Comunitaria. Sí. Comunitaria, que finalmente ahí está lo que, como partió el programa. Sí. Ahí están los mentores, están los guías, están los líderes, la gente que inspira, están los buenos ejemplos. Y efectivamente, yo creo que no podemos dejar demasiado espacio a lo que digan los demás, sí. Sino que obviamente aferrarnos en este caso a lo que a los ejemplos que tenemos de nuestros papás, los buenos ejemplos que nos dan nuestros amigos, nuestras familias, ¿cierto? Yo creo que esa es una forma también de que haya una mayor regulación, sí. Que se regule más, sí. Esto. Porque claro, de lo contrario, estas situaciones obviamente pueden seguir pasando, pero también creo que es importante verlo desde el punto de vista del vaso medio lleno, que son oportunidades esto como para, mira, si está haciendo eso, no está bien, bueno, entonces no se vuelva a repetir. Sí, yo no vuelva a ocurrir. Yo quiero agregar a eso, Diego, que esto es similar a cuando el empleador o la empleadora no nos paga las cotizaciones, ¿cierto? Es una mala práctica, es un robo, es un etcétera. No, es un detrimento sí, a un montón de cosas, sí. pero tiene que ver con que no es solamente el uso de la licencia, ¿no? Sino que tiene que ver con el uso correcto de la relación con el otro, ¿cierto? Del respeto hacia el prójimo, del respeto hacia las instituciones, como lo hemos conversado tanto. No hagas a los demás lo que no te gusta que harían contigo. Y además yo agregaría que es importantísimo, para que vayamos produciendo un cambio social importante, que vayamos a la fuente de todas las informaciones siempre, que vayamos al dato, aunque nos dé lata ir al dato, ¿no? Yo te contaba el otro día que estoy obsesionado con Trump, pero lo escucho a él.
No escucho lo que dicen, ni escucho la inteligencia artificial cuando lo hacen hablar en español. Cuando el otro día, no sé si alcanzamos a comentar acá lo de Mazinger Z. No. No alcanzamos a comentar. Perfecto. Tenemos 10 minutos. El presidente está en un foro en China, corrígeme tú, y empieza a hablar... presidente Boric. Boric, sí. En Japón. En Japón. Sí, lo comentamos. Lo comentamos. Y efectivamente, si yo me quedo con la superficie de lo que me informan, claro que lo que el presidente ha dicho es una barbaridad, po. Pero si eso yo voy a ver el video y me doy el tiempo de 8 minutos que duró la locución, puedo lograr entender que aquello que dijo no es tan como me lo mostró la prensa. No, porque también es que ayer... Por eso quiero que vayamos al fondo. Ese otro alcance, porque también ¿qué es lo que me dice la prensa? Tengo que entender, bueno, ¿cuál es? ¿Quién lo dice? Sí. Desde la prensa, ¿quién lo dice? ¿Y qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? Entonces, bueno, y también hay que preguntarse, bueno, ¿y cuáles son los intereses que tiene ese medio? ¿Cuáles son los intereses que tiene esa persona que está hablando hoy día? Porque efectivamente pueden haber intereses, sobre todo en algún medio de prensa que pueda tener una influencia religiosa, una influencia política, social, responder a los intereses de algún gremio o de algún sector del empresariado, de algún holding, bueno, etcétera. Un largo sinfín de influencias. Sí. Entonces, eso también es importante tenerlo a la hora de hacer el análisis, porque claro, si no... y eso es bueno también, porque es sano. Es sano también porque permite tener una mayor comprensión, entender por qué esa persona piensa como piensa o por qué está diciendo lo que está diciendo. Sí. Porque finalmente tiene una explicación, no hay que tomarlo como todo literalmente, porque finalmente tomar todo en lo literal y no hacer un análisis y no desarrollar como el pensamiento crítico, que un poco es lo que es la reflexión que estamos haciendo, es altamente conducente a polarizarse en lo extremo y no buscar el centro ni el punto de equilibrio, ni entender, insisto, en por qué el otro piensa como piensa. Ayer, el sábado, estuve en una conversación con alguien en que hablábamos de el señor Monsalve. Y esta persona lo único que me dice es, pero es que Monsalve es un estúpido. Y yo le digo, ¿por qué? Dialoguemos. No, porque es un tal por cual. Pero, amigo, ¿leyó la declaración que hizo Monsalve ante la Fiscalía? Estoy poniendo un ejemplo solamente, ¿no? No la leo porque no me interesa leer y tiene una serie de garabatos. Entonces yo le decía, perfecto, mientras usted no tenga ese oficio o ese tiempo, no hay ninguna discusión que podamos tener. No hay discusión posible. Es como cuando tú dices, este candidato es un tal por cual. ¿Por qué? Porque es un tal por cual. Pero no, pues mi amigo, o sea, discutamos con... No, yo no puedo, en el fondo yo no puedo hacer un juzgamiento con adjetivos sin tener un argumento sólido. Exactamente. Porque claro, a lo mejor puede que yo piense en esa persona que, no, mira, es un sinvergüenza. Sí. Pero claro, si me dice, no, que es un sinvergüenza porque esa persona, mira, ¿sabes qué? Un tiempo atrás hizo un negocio con un familiar y lo estafó. Listo. Okay. Yo puedo entender por qué considera que es un sinvergüenza. Pero claro, generalmente así. No, porque sí. No, porque yo creo. Ya, porque, bueno... Porque está metido en mucho forro. ¿Cuál es? No sé, mucho. Sí. Bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Se preguntarán las personas que nos ven y nos escuchan, pues, Diego. Que en el fondo tratemos de tener una suerte de discusión como país, discusión en términos de conversación, ¿no? Un diálogo humano. Es un diálogo humano entre todos. Esto a raíz de, se nos quedó fuera también eso, lo podemos conversar la otra semana, del proyecto de ley del aborto. Sí, yo creo que eso va a ser, eso va a ser más noticia esta semana, digamos. Sí, al menos desde donde yo lo observo, no importa tanto el resultado, creo yo, hoy, como la necesidad imperiosa de tener la discusión. Hay que discutirlo. Es que creo que yo solamente lo voy a abordar desde el punto de vista político. Quizás la próxima semana podemos llegar mejor preparados para abordarlo desde del punto de vista en que se fundamenta.
Pero desde el punto de vista político, eso es porque es parte de la agenda de este gobierno, una promesa de campaña, y obviamente responde a ciertos intereses del electorado que le confió, en el fondo, el gobierno a este mandato actual. Entonces, por lo tanto, independientemente, como tú dijiste, cuál sea el resultado, se cumplió en colocarlo en agenda, como despachar la ley para discusión, independientemente que llegue a buen puerto o no llegue a puerto. Es que ese es el punto, Diego. Ese es el punto que me parece importantísimo transmitir. Las discusiones, las conversaciones, los diálogos, hay que tenerlos. No podemos partir de la base de decir, de esto no se va a hablar. La eutanasia, hay que hablar de esto. Ok, finalmente llegaremos al acuerdo de que no se permite, listo, el país está de acuerdo con eso. O se permite, el país está de acuerdo con eso. Ahora se puede hablar siempre que haya interés en colocar el tema en tabla, no en discusión. ¿Te acuerdas la ley del divorcio? La ley del divorcio no se podía discutir en este país. Entonces tú decís, pero ¿cómo no lo vamos a hablar? Para debatir nuestras ideas, para expresar nuestros puntos de vista. Es súper importante. E idealmente en la familia, que se discuta y se converse de todo, que se dialogue de todo. Los niños no pueden no contarle a los adultos significativos lo que les pasa. Tienen que hacerlo. Y para eso, el adulto significativo tiene la prerrogativa de generar un espacio de confianza. Ahora, insisto, yo la idea de que cuando se produzca un diálogo con respecto a algún tema relevante, y sobre todo aquellos temas que son de interés público, que las conversaciones sean con argumento, y sean sin polarizaciones y sin enojarse, porque la verdad es que yo encuentro que aquí uno dice una opinión distinta y el mundo se enoja, lo toma a la personal, entonces la verdad de las cosas es que ahí uno dice, oye, ¿sabes qué? Dejémoslo ahí. Qué bueno tu vida, que te vaya lindo, pero no. El otro día escuché. No más comentarios, su señoría, sí, digamos. ¿no? Sí, escuché un tremendo programa, El Hormiguero, un programa español que conduce a Pablo Motos, en que entrevistó al expresidente español Felipe González. Y se mandó una entrevista espectacular. Y él decía, curiosamente, propongo una tregua de 2 meses de insultos, para que dialoguemos, para que no nos echemos bronca, no nos echemos garabatos, violencia y cosas. Conversemos como seres humanos civilizados a ver si podemos establecer una mejor sociedad. Sí, importante ahí, solo voy a cerrar, es poder escucharse sin juzgar. Gran tarea. Oye, se nos pasó el tiempo, Diego. Sí, siempre se nos pasó. Hoy día fue el día de las licencias. Nos tomamos todas las licencias hoy día. Le dimos un buen uso. Sí. Amigas y amigos, tuvimos un excelente programa, como siempre. Lo digo yo muy de cerca, pero igual, está bien. Un abrazo para las personas de Puerto Vara, sin duda, que lo pueden estar pasando mal. Y ¿tienes el nombre de la canción? Solamente Canto de Ciudad de Daniela Mercury. El Canto de la Ciudad de Daniela Mercury, para todas las personas que están en Santiago con lluvia y en regiones que están con este tornado que pasó. Nos vemos la otra semana, ¿sí? Sí. Un abrazo y chau. Chau.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.